hemos puesto aquí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Con esto que hemos desarrollado, ya hemos terminado la bolilla 14 y nos vamos a introducir en la bolilla número 15. Quedan 3 bolillas conmigo y les queda la que están desarrollando con el titular. Creo que llegamos bien a la fecha que nos hemos fijado. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Adelante. Esperame, profe, que justo mi perro estaba ladrando. ¿Qué pasa? O sea, Argentina iba a quedar de nuevo totalmente aislada, ponele que, porque justamente entramos a la ONU por Estados Unidos, ¿o no? Sí. Pero Rusia podía. Si no hubiésemos declarado la guerra, lo más probable es que no hubiésemos entrado a ningún lado. Claro, pero Rusia podía rechazar, ponerle esto y dejar que Argentina no esté en la ONU. Y a ver, muchachos, la ONU surge por voluntad de los vencedores, no es que todas las naciones libremente se juntaron en asamblea constituyente y crearon la ONU, la crearon los ganadores. Por eso. Y si uno estudia cómo está compuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 5 sillas del Consejo de Seguridad son los 5 ganadores de la guerra. Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, Estados Unidos, Francia, Rusia, China. Armaron la organización de acuerdo a gusto y piacere de las naciones vencedoras. En la Asamblea General, sí, es cierto, están representados todos los estados, todo muy lindo. Pero los que cortan el queso son los 5 vencedores de la guerra. Han pasado ya 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el mismo esquema que hace 75 años. ¿No habrá llegado la hora de democratizar la estructura? En realidad, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 permanentes, que son los 5 ganadores de la guerra, y 10 que van rotando. Ahora, me parece que hay naciones que ya por peso específico, demográfico y económico, tendrían que tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y ese esquema del Consejo de Seguridad es el que impide, entre otras cosas, que Argentina e Inglaterra, o que se le imponga a Inglaterra hablar sobre la soberanía de Malvinas. Exactamente. Por el poder de veto. Sí, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora tenemos que ir un poquito, luego de este repaso por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, a lo que fue, o lo que son los prolegómenos del peronismo, que comenzará a gestarse precisamente durante el gobierno surgido del golpe de Estado de 1943. En este sentido ya lo hemos visto, los sectores nacionalistas del ejército, nucleados en el GOU, son los que se sublevan el 4 de junio de 1943, principalmente la guarnición de Campo de Mayo, e ingresan a la capital al mando del general Arturo Rawson, deponiendo al presidente Castillo. Como ya les dije, nadie lloró la caída de Castillo, era el vicepresidente de Ortiz, surgido de las elecciones más fraudulentas de la historia argentina. La verdad, la gente ni se le movió un pelo por la caída de Castillo en este sentido. Sin embargo, a pesar de que se le había dado la conducción del movimiento al general Rawson, no pudo asumir. Parece que el general Rawson pretendía aplicar un baño de sangre en la Argentina, horrorizó a todo el mundo lo que quería hacer Rawson y como consecuencia dijeron, no, vamos a sacarlo. Algunos sostienen que juró y estuvo un día, otros sostienen que ni llegó a jurar. La verdad no cambia mucho los esquemas si juró o no juró, no llegó a estar un día y lo fueron. Quien asume, como ya les digo, como ya lo hemos visto, es el ex ministro de Guerra del presidente Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez, un hombre vinculado al radicalismo. En efecto, Castillo lo echa
porque Ramírez había coqueteado con el radicalismo para ser candidato a presidente en las elecciones de noviembre del 43, pero un radical que no tenía nada que ver con el alvearismo, sino que era un radical de clara afiliación nacionalista, industrialista. Y en este sentido, entonces, se inicia un nuevo gobierno de facto. El contexto que se da este golpe de Estado ya lo hemos reseñado ayer. Se da en un marco de descontento popular manifiesto con respecto a un gobierno que no representaba absolutamente a nadie. Un sistema político que estaba en un claro contexto de descomposición. La década infame precisamente había introducido tan hondo, tan fuerte la corrupción en el seno de los partidos políticos, que estos estaban completamente deslegitimados. Y máxime que las más grandes figuras, como eran el expresidente Alvear y el expresidente Justo, líder del radicalismo uno y líder de la concordancia el otro, habían fallecido entre fines del 42 y principios del 43, por lo cual tenemos un sistema político sin brújula alguna, sin nadie en condiciones de tomar la conducción y decir vamos por acá. Los partidos estaban completamente fracturados y descompuestos por lo que había sido la corruptela de la década infame, también en un proceso de crisis económica, producto de las políticas aplicadas por los gobiernos de la década infame, y de repente aparece este gobierno de facto que prima facie no sabemos para dónde va a ir, porque había de todo en el elenco que va a participar de este gobierno de facto. Nacionalistas católicos, algunos que concebían la idea de un país de desarrollo económico independiente, autónomo en lo económico, industrialistas, y también había fachos, hechos y derechos. Es decir, era muy amplio el espectro que nucleaba políticamente al gobierno de facto. Pero lo cierto es que el alma mater del GO, esta logia militar, que no está claro qué significaba la sigla, como ya les digo, muchos sostienen que era Grupo de Oficiales Unidos. Fermín Chávez, uno de los historiadores oficiales del peronismo, decía que en realidad se llamaba Grupo Obra de Unificación. No me pregunten qué quería decir eso, porque la verdad lo desconozco. Pero signifique lo que signifique, el alma mater de ese GO era un coronel llamado Juan Domingo Perón. Creo que todos ustedes ya lo conocen. Están más acostumbrados a conocerlo como el general, pero en esta época era coronel todavía. Y en este sentido, Perón es el primero en comprender cuál es la realidad social que vive el país. Es el primero en ver que ha surgido una nueva clase social en la Argentina, ha surgido una clase obrera que no tiene nada que ver con la clase obrera que hemos visto a principios de siglo, de origen extranjero y con su propio bagaje ideológico traído de sus países de origen, sino que ha surgido una clase obrera que se encuentra huérfana de representación política, puesto que los históricos partidos populares han abdicado de su mandato histórico. El radicalismo se ha convertido en un partido liberal más, un partido conservador, que declama por una república formal, vaciada de contenido. El socialismo y el comunismo, lejos de representar los intereses de la clase obrera, se encuentran más preocupados por lo que pasaba en Europa. Para que se den una idea, el titular de uno de los sindicatos de la carne, José Peters, deslegitimó una huelga de este sector porque consideraba que la Argentina no podía parar la producción de carne porque había que abastecer a las tropas en el frente. Fíjense ustedes, a un líder sindical le preocupaba más lo que comían los soldados en el frente europeo que las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina. Es claro, pues la gente no se sentía identificada ni con los socialistas, ni con los comunistas, el radicalismo ya no tenía nada que ver con los tiempos de Irigoyen. Es un sector que no tiene brújula política, no tiene norte político, ni nadie que lo acaudille. Por otro lado, también ha surgido una pequeña burguesía industrial, también de neto corte nacional, que no tiene nada que ver ni con la Unión Industrial, ni con los grupos concentrados históricos de la Argentina. Esta burguesía que surge como consecuencia de aquellos pequeños talleres industriales que, como consecuencia de la sustitución de importaciones producto de la crisis del 30, comienzan a convertirse en pequeñas y medianas industrias.
tampoco tiene un partido que lo represente. Precisamente, estos dos sectores, la burguesía nacional y clase obrera, lejos de enfrentarse en la lucha de clases que postula el marxismo, en la Argentina convergerán en un mismo movimiento nacional bajo un liderazgo fuerte como será el de Perón. Y esto es lo que se verá plasmado a partir de 1945. Pero todavía es muy embrionario esto. Pero lo que sí tiene claro Perón es la importancia de la dinámica del movimiento obrero. Y en este sentido, Perón va a aceptar un cargo gubernamental, una repartición administrativa que se consideraba de cuarto o quinto orden en aquel momento, como era la vieja Dirección Nacional de Trabajo, creada por Julio Argentino Roca ya por 1900-1904, a la cual Perón precisamente jerarquizaría y llevaría al rango de Secretaría de Estado, la célebre Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y desde allí precisamente iba a impulsar un cambio de paradigma en el derecho argentino, porque precisamente sería el momento histórico de gran producción, surgimiento y consolidación del derecho laboral, porque va a impulsar una importante legislación laboral y obviamente producto de esta legislación establecerá estrechos lazos políticos con el sindicalismo argentino. Tal es así el crecimiento vertiginoso de este militar, que para el año 1944 no solamente va a ser secretario de Trabajo y Previsión Social, sino que va a acumular en sus espaldas también los cargos de vicepresidente de la Nación, de facto obviamente, y ministro de Guerra. Con lo cual, con estos tres resortes políticos que tiene en sus manos, Perón tiene nada más ni nada menos que el manejo de las relaciones con los sindicatos a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, las relaciones con las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Guerra, pudiendo digitar ascensos, pases a retiro y la conformación del oficialato de las Fuerzas Armadas. Y como vicepresidente de facto, será prácticamente el líder en las sombras del país, porque accederá a este cargo cuando ya era presidente Farrell, el general Farrell. Y Farrell, la verdad, le gustaba poco y nada trabajar, se la pasaba jugando al golf en Mar del Plata. Con lo cual, quien verdaderamente ejercería el gobierno sería el vicepresidente Perón. ¿Y en qué consistió esta legislación que comienza a llevar a cabo desde la Secretaría de Guerra y Previsión Social? Pues bien, en este sentido, en primer lugar, por primera vez convoca a los sindicatos y empleadores a concertar convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es esto de los convenios colectivos de trabajo? Ni más ni menos que los estatutos de los trabajadores en sus distintos rubros de actividad. Cuando ustedes vean derecho laboral, van a ver que la principal fuente del derecho laboral, a diferencia del derecho civil, del derecho penal, no es la ley, sino el convenio colectivo. Las leyes laborales generalmente dan un marco jurídico para institucionalizar las relaciones laborales a través de las concertaciones de convenios colectivos que se dan entre trabajadores y empleadores. Y esto hasta este momento nunca había ocurrido. El derecho laboral, en cierto modo, en ese momento, mejor dicho, las relaciones laborales estaban regidas por el mercado y la fuerza de trabajo era nada más ni nada menos que una mercancía más, que se vendía como un bien, es decir, la fuerza de trabajo formaba parte del derecho de propiedad del patrón, si se quiere. Pues bien, ahora el trabajo va a tener una naturaleza jurídica estatutaria, protegida ¿por qué? Por estos convenios colectivos. Para que se den una idea, en el año 44 se firman 123 convenios colectivos que alcanzaron casi a 1,5 millones de obreros, y en el año 45 se firmaron 347 convenios que cubrieron los derechos de más de 2 millones de trabajadores. Es decir, había prácticamente 3,5 millones de personas cuyos derechos eran reconocidos por primera vez. Más allá de los avances sociales que se habían producido durante, como hemos visto, algunas leyes pioneras durante el gobierno de Roca, otras con Sáenz Peña, la gran mayoría durante el gobierno de Irigoyen, pero el que le dio gran impulso y gran visibilidad a esto, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, sin duda fue este gobierno. Pero a su vez también hubo otras medidas.
Porque, por ejemplo, como les pongo allí, por el decreto 33.302 del 43, extendieron a todos los trabajadores las indemnizaciones por despido que ya tenían otros rubros, como los empleados de comercio. Es decir, se institucionaliza la indemnización por despido como derecho laboral. Se sancionó el estatuto del periodista. Y otra cuestión importantísima y que tanto odio ha generado en la clase terrateniente argentina y en la oligarquía ganadera argentina. Nada más ni nada menos que el estatuto del peón de campo. La constitución del trabajador rural, por decirlo de alguna manera. También se crearon numerosos hospitales para obreros, policlínicos. Como ya les digo, se prohíben las agencias privadas de colocación, es decir, lugares donde se mercaba con la fuerza laboral, es decir, se vendía la fuerza de trabajo. Y podemos seguir enumerando numerosas cuestiones, como por ejemplo, la creación de un fuero específico para la tutela de las relaciones laborales. Cuando digo un fuero, me refiero a un fuero específico del Poder Judicial. Se creaba el fuero laboral en el seno del Poder Judicial de la Nación, es decir, se creaban los tribunales de trabajo. Ahora, todavía con esa corte conservadora, con esa corte que había avalado el golpe contra Irigoyen y que también había justificado el golpe de Estado del 43, se negaba a poner en funcionamiento los tribunales laborales. No querían tomarle juramento a los jueces laborales. Se aprueban también, entre otras medidas, numerosos regímenes jubilatorios. Un dato central frente a la ignominia que había significado la creación del Banco Central en 1935 como consecuencia del pacto Roca-Runciman era que se nacionalizaba la banca, se nacionalizaba el Banco Central, es decir, la política monetaria, crediticia y el tipo de cambio eran resortes de la economía que tenían que estar en manos del Estado y no de un consorcio de privados. Todas medidas de corte social, que introducían al Estado también en las relaciones económicas. El Estado comenzaba a intervenir decididamente en la economía, y también de un marcado nacionalismo. Ahora bien, en ese contexto también, como ya les digo, estábamos todavía en la Segunda Guerra Mundial. Perón va a asumir la presidencia de lo que se conoció como el Consejo Nacional de Posguerra, el organismo que tuvo a su cargo estudiar cómo la Argentina se iba a reinsertar en el ámbito internacional luego de la finalización del conflicto, un organismo tanto de planeamiento económico como estratégico, la creación también de la Cátedra de Defensa Nacional, que fue inaugurada en la Universidad Nacional de La Plata, en el año 1944, pero también la declaración de guerra y la normalización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos marcó el retorno de uno de los personajes más recordados de la historia argentina y el establecimiento de una embajada que ha sido nefasta para los intereses patrios. Al normalizarse las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, volvía a abrirse la embajada norteamericana y los norteamericanos enviaban a Sproul Braden como embajador. Y precisamente será el embajador de los Estados Unidos quien comenzará a reagrupar a las fuerzas políticas que estaban vagando por el éter sin saber qué postura adoptar frente al gobierno, de facto, a efectos de conformar un frente popular que se opusiera al gobierno de facto y obviamente que luchara por la presidencia de la nación cuando se produjera la normalización institucional. En este sentido, podemos decir que el embajador Braden sería el jefe de la oposición política, al gobierno de facto en general y a las políticas sociales de Perón en particular. En este sentido, como ya les digo, Braden se dedicó a alentar la creación de un frente popular con fuerzas liberales y aliadófilas que incluyeran al Partido Comunista para una acción política destinada a anular el proyecto del coronel Perón, al que dentro de la propaganda internacional de la época claramente se lo vinculaba como fascista. Y el embajador colocaba en un bando a las democracias victoriosas en la guerra
y colocaba a Perón como representante del bando derrotado. Siempre hay un chiste que siempre anda dando vuelta que decía, ¿por qué no se producen golpes de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada norteamericana en los Estados Unidos. Como eran, las embajadas norteamericanas siempre han tendido a influenciar notablemente en las políticas internas de los países, principalmente de América Latina. ¿Están ahí o se rajaron? Acá, profesor. Me parece que estuviera hablando solo. Lo cierto es que, como ya les digo, la oposición al gobierno y organiza lo que se conoció como la Marcha de la Constitución y de la Libertad, que efectuó una manifestación multitudinaria en Buenos Aires en septiembre del año 45, organizada por la Junta de Coordinación Democrática, y pedía la retirada del gobierno de facto y la entrega del gobierno a la Corte Suprema. Por otro lado, también comienza a conspirarse en el ejército porque muchos camaradas de armas de Perón no veían con buenos ojos la acumulación de cargos que tenía en sus manos el entonces coronel. Les daba por el hígado, por no decir otra cosa, la popularidad que había adquirido el coronel como consecuencia de las políticas sociales desarrolladas. Detestaban a quien ya era su novia, su concubina, por decirlo en términos legales de la época, la actriz María Eva Duarte, a quien había conocido como consecuencia del festival que se desarrolló para juntar fondos como consecuencia del desastre de San Juan. Había producido un terremoto terrible que había destruido prácticamente el 80% de la capital cuyana. No la podían ver a Eva los camaradas de armas de Perón. Y esto generó que los sectores liberales del ejército, encabezados por el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. Luego Eduardo Ábalos, esas curiosidades de la historia, sería presidente de la AFA. De ser el opositor a Perón a ser el presidente de la AFA. Una AFA que no era la que ustedes conocieron con Julio Grondona después, ¿no? La AFA en esa época no existía. El hijo de Ramón Castillo fue presidente de la AFA también. ¿Dónde se aglutinaban algunos? Pero lo cierto que entonces los sectores liberales del ejército, encabezados por el general Ábalos, le hacen un planteo al presidente Farrell el 8 de octubre de 1945, exigiendo la renuncia del coronel Perón a todos sus cargos. La presión de los camaradas de armas es muy fuerte, lo que genera que Farrell ceda ante las presiones de Ábalos, y Perón no solamente es obligado a renunciar a sus cargos, sino que es detenido y confinado a la isla Martín García. Y la detención de Perón en Martín García genera una conmoción. Perón da un discurso de despedida radial desde la Secretaría de Trabajo, instando al pueblo trabajador a que mantenga las conquistas que se habían producido desde la Secretaría de Trabajo. Y esto generó una conmoción en el ambiente obrero, porque por primera vez sentían que el único político que los había escuchado, que el único político que había desarrollado una política de defensa de la clase trabajadora, de repente estaba preso. Y temían por la vigencia de sus derechos, y decidieron defender sus derechos. Ahora bien, en este sentido, cabe destacar que las bases obreras desbordaron por completo a la cúpula sindical, porque la CGT reúne al Comité Central Confederal, es decir, a la cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo. No tenía claro qué hacer, pues digamos, estas son conquistas de los trabajadores, no fueron conquistas de un líder solo. Pero claro, a veces es cierto, es la lucha de todo el pueblo trabajador, pero necesitas un interlocutor que te dé bola. Fue una discusión muy áspera en el seno del Comité Confederal de la CGT y se decide finalmente decretar una huelga general por 21 votos contra 19, fíjense lo escaso de la diferencia, para el 18 de octubre de 1945. ¿Escucharon bien? Para el 18 de octubre. Y por esto digo que las bases desbordaron por completo a su dirigencia, porque la huelga que fue fijada para el 18 se adelantó un día, porque las bases
Si la clase trabajadora espontáneamente decide hacer su entrada en la historia. Aquellos que hasta ese momento habían sido invisibilizados, aquellos que habían sido un objeto de la historia, ahora deciden ser sujeto de la historia. Ahora deciden hacer su entrada en la historia y decir, nosotros estamos acá, luchamos por nuestros derechos y vamos a pelear por la libertad de aquel que nos concedió muchas de nuestras conquistas sociales. En este sentido, entonces, comienza a gestarse el célebre 17 de octubre de 1945. Numerosas columnas de obreros comienzan a marchar desde los talleres industriales del sur del conurbano, principalmente de la zona de Avellaneda, Lanús, los sectores vinculados a los sindicatos de la carne, de Berisso y Ensenada, quienes cruzan el riachuelo, hasta quisieron levantar los puentes, el puente La Noria, el puente de Pueyrredón, para que no cruzaran los obreros. Algunos cruzaban a nado el riachuelo, no era la porquería que soy todavía el riachuelo. Pero lo cierto es que un espectáculo desconocido se vivió en aquel Buenos Aires del 17 de octubre del 45. Aquellas masas del interior que habían migrado a la capital y a la zona metropolitana durante la década del 30, ahora decidían convertirse en sujeto político y sujeto de la historia. Y marchan rumbo a la Plaza de Mayo para pedir por quien ya consideraban su líder. Muchos se conmocionaron al ver el espectáculo. Gente con rasgos cobrizos, tez oscura, pelos negros, con sus ropas de trabajo, ropas gastadas obviamente, frente a todos los chetos de capital que veían incrédulos lo que estaba ocurriendo. Como luego inmortalizaría don Raúl Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria que se sublevaba. Mientras tanto, ¿qué pasa con el gobierno de Farrell? Farrell no sabe qué hacer. Farrell le había encomendado al Procurador General de la Corte, a Juan Álvarez, que le formara gabinete. Y Juan Álvarez, mientras pasaba todo esto, estaba encerrado en su despacho tratando de armar el gabinete. La historia le pasó por al lado y no la vio. Como muchos nunca la vieron. Y lo cierto es que empieza a llegar gente, empieza a llegar gente, empieza a llegar gente. La plaza se llena, la plaza se llena. Y si hay algo que siempre le da alergia a los milicos es que te copen la plaza. Al milico argento ver a la plaza llena de gente, como que le da escalofríos. Y Farrell, como buen milico, ¿qué puede ordenar un milico argentino? Reprimir. No se les cae otra idea. Decide reprimir. Pero el ejército decide no reprimir. ¿Cómo vamos a reprimir acá? Vamos a cometer una masacre con toda la gente reunida allí. Mientras tanto, hábilmente había ordenado traer de vuelta a Perón de la isla Martín García. Es internado en el hospital militar, mientras tanto, pero la gente estaba en la plaza, no se iba, era la noche y no se iba. Farrell lo manda a llamar a Perón a la Plaza de Mayo, y como cuenta Perón en sus memorias, y está muy bien explicado en la película Evita, la de Juan Carlos de Sanso, creo que es el director, con Víctor Laplace y Esther Goris como protagónicos, cuyo libro es nada más ni nada menos que de José Pablo Feynman. Pavada de guionista tuvieron. En este sentido, Farrell le dice, Perón, sáqueme a toda esta gente de la plaza. Y Perón allí le saca lo que necesitaba. Y yo le saco a la gente de acá, pero esto no da para más. Convoque elecciones. Yo convoco elecciones, hago lo que sí quiera, pero sáqueme a la gente de la plaza. No sé cuál es la fobia que le tienen a la gente en la plaza. Y es así como cerca de las 11 de la noche, Perón sale a los balcones de la Casa Rosada y dará el primer discurso de esa relación dialéctica que mantendrá con las clases trabajadoras, en esos diálogos que tendría desde la plaza con la clase trabajadora. Como dice Perón, la verdad, cuando salí al balcón y vi toda esa magnitud, no sabía qué decir. Les hice cantar el himno y mientras cantábamos el himno fui articulando algunas palabras para decir. Y allí es donde Perón
decide lanzar su candidatura presidencial. En este sentido, dice, renuncio a lo más preciado para un militar, que son las palmas de general, para seguir siendo el coronel del pueblo, y claramente inicia su candidatura presidencial. Así culmina la célebre jornada del 17 de octubre, se declara un feriado para el día siguiente, a efectos de que esa enorme multitud que se había nucleado en la Plaza de Mayo retornara a sus lugares de origen, y comenzará la campaña presidencial de Perón. Está muy discutido historiográficamente quiénes fueron los artífices del 17 de octubre. Algunos consideran que fue Evita, quien presionó a la cúpula sindical. Cipriano Reyes se autoadjudicó haber sido el autor del 17 de octubre, uno de los titulares de los sindicatos de la carne. Yo hice el 17 de octubre, hay un libro que se llama, de Cipriano Reyes. La CGT también se adjudica, la CGT tendría que cerrar la boca porque había convocado la huelga para el 18 y la gente salió el 17. Yo creo que más allá de quién pinchó, quién motivó, quién movió o quién no movió, sin duda, el gran protagonista de aquella jornada fue el pueblo argentino, principalmente el pueblo trabajador. Y entonces así se inicia la candidatura presidencial del coronel Perón. En este sentido, entonces, el gobierno de Farrell convoca a elecciones para el 24 de febrero del año 46. Perón solicita su retiro de las filas del ejército y se dedica a estructurar el movimiento político que lo llevará a la presidencia de la nación. Como ya les digo, Perón lo que advierte en este momento histórico es que lo que comenzaba en esos años en la Argentina era un nuevo ciclo. Agotado el periodo de los gobiernos conservadores y con el surgimiento de esta gran clase trabajadora y de esta burguesía industrial de las que les hablé hace un instante, articulará, lejos de, como les dije hoy, de lucha de clases, una alianza de clases dirigida por él en la conformación de un gran movimiento nacional. Porque confluirán allí, en su base de sustentación, una alianza entre los sectores industrialistas y nacionalistas del ejército, los sectores de la burguesía nacional vinculados al desarrollo industrial, que había crecido producto, como ya les digo, de la sustitución de importaciones operada la década anterior, y también esta clase trabajadora que, como yo les he anticipado, se encuentra huérfana de representación política, sin clara identidad política y sin instrumentos idóneos para la toma del poder. A veces siempre estamos con los ismos y cómo encasillamos al peronismo. ¿Dentro de qué ismo? ¿Es comunismo? ¿Es populismo? ¿Qué es? Creo que lo que más se acerca, a mí no me gusta usar esos parámetros de análisis porque son completamente europeos y no se asemejan en nada a la realidad argentina. Creo que lo que más se asemeja, podría ser, es el bonapartismo, lo que se desarrolló en Francia con Luis Napoleón Bonaparte, allá durante el Segundo Imperio, por esto de una fuerte alianza de clases dirigida por un gran líder popular. Creo que esto es lo que confluye allí. Las políticas aplicadas durante la década infame o las no aplicadas habían generado el surgimiento de una burguesía industrial y de una fuerte clase trabajadora. La burguesía no se siente representada con ninguno de los partidos tradicionales clásicos. Lo propio ocurre con la clase trabajadora. En consecuencia, todas estas vertientes van a converger en el gran movimiento nacional liderado por el entonces coronel Perón. Por otro lado, cabe destacar, como ya les anticipé, precisamente esto, que entre el 30 y el 45 se había producido este nuevo aluvión demográfico, esta migración del interior hacia la ciudad, población rural que se traslada a las ciudades, cambiando el cuadro sociopolítico del país y dando origen a esta poderosa clase obrera, el surgimiento de esta nueva burguesía industrial de neto corte nacional, que no tiene que ver con los grupos concentrados de la economía que habían operado hasta ese momento. Y como ya les digo, esta burguesía nacional y este proletariado también de neto corte nacional se encuentra huérfano de representación política. Y reitero, la UCR era un partido liberal más,
declamatoria de una democracia formal, vacía de contenido, mientras que el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban más preocupados de la política europea de lo que ocurría en la Argentina. Por esto yo digo que los grandes partidos políticos abdican de su mandato histórico. A veces yo veo el gorilismo que surge del radicalismo. Digo, muchachos, si el radicalismo hubiese estado a la altura de la historia, si en la década infame hubiese sido fiel a la tradición irigoyenista y se hubiese puesto a la cabeza de las masas populares, el peronismo no hubiese aparecido. Pero fue la abdicación del radicalismo en tanto partido mayoritario y popular en la década del 30 la que generó que las masas populares no encontraran representación política, y la encontraron en un coronel del ejército, cuando tendría que haber sido el viejo partido de Hipólito Yrigoyen el que se pusiera a la cabeza del gran movimiento popular. No será casualidad, precisamente, que un sector del viejo irigoyenismo confluya a apoyar a Perón en las elecciones de 1946. Ahora bien, entonces, de esta alianza de estas dos clases, bajo el fuerte liderazgo del Perón, es que surge entonces este movimiento que conocemos como peronismo. Ahora bien, el problema de Perón es que no tenía partido político de cara a las elecciones de 1946. Por lo tanto, se dedicó a vertebrar la formación de un espacio que lo llevara a la presidencia. Y Perón, obviamente, y de no tengo partido, ¿quién fue el primero que fue a ver? A un sector del radicalismo, porque no era tonto, pero ¿cuál era el partido mayoritario en ese momento? El radicalismo. No fue a hablar ni con el unionismo ni con los alvearistas, sino que fue a ver el caudillo irigoyenista de Córdoba, Amadeo Sabatini. Sabatini no quiso saber nada con esto. En este sentido, Sabatini, como le diría luego a Frondizi, deje que vuelva 2 o 3 veces y verá que soy yo el candidato a presidente. Todavía lo está esperando Sabatini a Perón. Lo cierto es que Perón armaría un frente electoral que estuvo compuesto por un sector que se escinde del tronco tradicional del radicalismo, lo que se conoció como la UCR Junta Renovadora. Se creó en ese entonces también el Partido Laborista, de la mano de Cipriano Reyes y Luis Gay, dirigente del Sindicato Telefónico, un partido de neto corte democrático, de estructura horizontal y de extracción sindical, similar al Partido Laborista Británico, y a un grupo de conservadores de la provincia de Buenos Aires, el Partido Independiente, que luego derivaría en el surgimiento del Partido Conservador Popular. Estos 3 sectores son los que apoyaron a Perón en las elecciones de 1946. Inclusive, fíjense ustedes, la UCR Junta Renovadora, esta decisión del radicalismo que apoya a Perón en las elecciones, es la que le va a poner el vicepresidente, la figura de Jazmín Hortensio Quijano. Por otro lado, ¿quiénes iban a estar en el bando opositor? ¿Quiénes iban a competir con Perón en aquellas elecciones? Se conformó la Unión Democrática, auspiciada por el embajador norteamericano Sproul Braden, que nucleó al tronco tradicional del radicalismo, al Partido Socialista, al Partido Comunista, al Partido Demócrata Progresista y a los conservadores. En esta bolsa de gatos, que fue la Unión Democrática, se postuló a 2 viejos antipersonalistas como candidatos a presidente y vicepresidente, José Pedro Tamborini y Enrique Mosca. Tamborini, ministro del Interior de Alvear, y Mosca, compañero de fórmula de Alvear en las elecciones del 38. Cuando se corte, volvemos 5 minutitos para terminar con las elecciones del 46 y ya los dejo. ¿Dale? Dale, profe. Buenísimo, profe. Profe. Y la campaña fue una campaña dura, fue una campaña áspera, cruzada de acusaciones.